Tengo una pregunta para tu vida, para tu familia, para cada uno de nosotros, y es: ¿estamos nosotros verdaderamente agradecidos de Dios? Amén. ¿Sabe que cuando nosotros vemos hoy lo que está viviendo la nación, lo que está viviendo el mundo entero, nos damos cuenta que entre crisis, necesidad, pandemia, guerras y todo lo que se está viviendo, hay pocos hoy que se están deteniendo a dar más gracias al Señor que quejas? Y la verdad es que en muchas ocasiones nosotros nos encontramos incluso cristianos que se quejan más de lo que agradecen, que piden más de lo que se detienen a dar gracias por lo que ya Dios dio. Y he titulado esta predicación: tengo tantas razones para alabar al Señor. Y de hecho usted puede pensar cuántas cosas Dios te ha dado este último año, cuántas cosas incluso Dios te ha dado en este último tiempo, que tú en ocasiones no te has detenido a decir: Señor, gracias. Mire, la palabra del Señor es bien clara, y es que Dios nos llama a ser agradecidos. Quiero hablar rápidamente de algunas de estas razones por las cuales estamos tan agradecidos de Dios, y yo creo que la mayoría de ellas usted se puede identificar, y si hay todavía muchas más, no te olvides de dar gracias a Dios. Escuché en una ocasión esta frase y marcó mi mente. Era un gran hombre de Dios que dijo: aun cuando Dios no nos dé todo lo que le pedimos, ya Él nos dio más de lo que merecíamos. Aun cuando Dios no te dé todo lo que le estás pidiendo hoy, ya Él te ha dado más de lo que tú merecías, pues Jesucristo basta. ¿Alguien dice amén? Así que veamos en primer lugar, yo creo que es una de las primeras razones por la cual podemos alabar a Dios. Y la primera es que Dios nos rescató del pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La palabra del Señor en Romano nos está haciendo un recordatorio de cómo nosotros hemos sido libertados del pecado. Y si la palabra dice que hemos sido libertados del pecado, es porque en algún momento fuimos esclavos del pecado. La definición de esclavitud del pecado es esa persona que está muerta en delitos y pecados, es esa persona que su vida no le pertenece a Dios y todo lo que hace, piensa o incluso puede llegar a ser, está totalmente perdido. ¿Sabe qué? Nadie nace en el Evangelio. No, yo le doy gracias al Señor porque nací en el Evangelio. Tú naciste para la gloria del Señor. Muchos nacieron en familias que entregaron su vida a Jesucristo, pero tú no naciste en Jesucristo. Tú naces en Jesucristo el día que miras al cielo, o el día que en tu corazón te arrepientes de tus pecados, humillas tu alma y dices: Dios mío, sálvame, porque sin ti me muero. Ese fue el día de tu nacimiento. Hasta ese día, tú y yo éramos unos perdidos en pecado, camino a la perdición eterna. Y fíjense cómo Pablo dice: ahora habéis sido libertados del pecado y hecho, ¿qué cosa? Siervos de Dios. La Reina Valera hace un cambio aquí de palabras, y es que cuando se usa siervo de Dios, los originales no usan la palabra siervo, usan la palabra esclavos. Lo que las traducciones han redondeado esa palabra para que suene más hermosa, y es que un siervo. Pero cuando usted vea siervo en el Nuevo Testamento, en su gran mayoría, la traducción no es siervo literalmente, pues para eso hay otras palabras. La traducción es esclavo. Ahora mire cómo suena esto: mas vosotros habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos esclavos de Dios. Lo que cambia la esclavitud, porque esclavo del pecado es por sumisión, es por obligación. No tengo otra opción a menos que Cristo llegue. Cuando venimos a Cristo es una esclavitud donde más que enfocarnos en miseria, nos enfoca en bendición. Nos enfoca en que ese amo es el dueño del universo, al cual nosotros adoramos y al cual nosotros bendecimos. Yo le doy gracias al Señor porque mi vida no le pertenece al amo del pecado o al amo de la perdición, sino que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Por eso que puedo decir: estoy tan agradecido de Dios porque me rescató del pecado. Y fíjense cómo dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amado hermano, aunque hoy te puedas sentar en tu casa,
aunque esta semana para algunos, o estos días, o estos meses, o este año, o este último tiempo para algunos está siendo bien difícil, escúchame, este no es el fin. Cuando te levantas en la mañana y dices, Señor, ayúdame a enfrentar este día porque la verdad es que los tiempos cada vez son más convulsos, escúchame, este no es el fin. Y esta primera razón nos recuerda que Dios nos rescató del pecado, y aunque hemos sido rescatados del pecado y vivimos todavía en este mundo, tenemos a Dios con nosotros y eso nos da fuerza. ¿Quién dice amén? Segunda razón, y está vinculada con esta que tenemos para alabar al Señor: Dios nos rescató de la muerte eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje es tan hermoso y es la misma idea que Pablo viene desarrollando. Y él dice, porque la paga del pecado, esa palabra para paga, tiene una raíz antigua que habla de pagar con vianda y tenía mucha relación con lo que se hacía con los soldados romanos en la antigüedad, donde se les decía a ellos, o más bien se les pagaba con su salario era tan miserable que por eso muchos de ellos no se conformaban con ese salario y extorsionaban a otros. Por eso es que vemos que en la predicación nuevotestamentaria se le dice confórmense con su salario, y esa idea de la paga del pecado se usa en otras traducciones como el miserable salario. Escucha, el pecado puede dar supuestas tranquilidades, supuestos beneficios e incluso placeres temporales, pero al final el pecado termina siendo consumado con la muerte. Y muerte no es terminación de las cosas. Muerte, definición bíblica, es separación. Y cuando hablamos de la muerte física, es la separación de la vida espiritual de la parte física del cuerpo. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, es la separación completa de Dios. Y fíjense, cuando la palabra nos dice la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Hermanos, el diablo parece que vende barato, pero en realidad te cobra más caro de lo que tú puedes pensar. Las cosas de este mundo, los apetitos de este mundo, ¿te has dado cuenta que las tentaciones siempre se te presentan como la mejor opción? ¿Te has dado cuenta que en nuestros matrimonios tenemos que batallar para agradar al Señor y agradar a nuestra pareja, para no virar hacia un lado o a otro? Porque las ofertas del mundo siempre van a ir contra la bendición de Dios. Y hay muchos que no entienden que lo único que te va a dar el pecado, una vida de pecado, es la perdición. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa palabra dádiva, que habla de ese don, que habla de ese regalo, tiene relación que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. Y hay algo peculiar en Roma. Cuando un emperador asumía el trono, recuerda, cuando usted estudia la historia de los Césares, se va a dar cuenta de cómo fue una historia bien convulsa. Hay mucha sangre entre ellos, primos matando primos, hermanos matando entre sí, hijos matando padres. Y en esa historia convulsa, una de las cosas que registran los anales de la historia es que cuando un emperador asumía el trono, o un nuevo emperador, o un nuevo César iba a asumir el trono, hacía varias cosas, pero una de las cosas que hacía era a ganarse el favor de los soldados. Y cuando asumía el trono, según la historia, o cuando tenía el cumpleaños, el César le daba un inmenso regalo a los soldados romanos que tenían una paga muy mala para tenerlos a su favor. Y ese regalo se llamaba dádiva. Y fíjense cómo hay una diferencia, que si tú eras un soldado romano, sabía que todos los días te daban dando o todos los meses, o en el tiempo que se cobraba, te daban un miserable salario. Pero cuando había un evento relacionado con el César, te daban un regalo que no merecías. Pablo usa esa imagen y le está diciendo a la iglesia, el miserable salario, el que nadie quiere, pero es el que tiene, es el del pecado, es la muerte. Pero el regalo que no te esperas, el regalo más hermoso que puedes recibir, la dádiva de Dios, es vida eterna. Usted se da cuenta que aunque hay personas que nos ofenden, aunque hay personas que nos critican, aunque hay personas que digan de nosotros tantas y tantas cosas, somos más que bendecidos, tenemos tantas razones para dar gracias al Señor. Y una de ellas, como esta, es que Dios nos rescató de la muerte eterna. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Piensa conmigo por estos segundos.
Piensa estar en un lugar que te sientas tan mal, pero tan mal, pero tan mal, que no puedes salir de ese lugar y de pronto estás sufriendo un dolor, como un dolor que hayas tenido, no sé, de los más fuertes. Multiplica ese dolor por todo lo que tú puedas y siéntate en ese dolor, en ese lugar sintiéndote tan mal, tan mal, tan mal. Ahora, solo a eso añádele que sea por la eternidad. No has llegado ni al 2% ni al 5% de lo que va a ser una eternidad sin Jesucristo en el lago de fuego y azufre. ¿Te das cuenta de dónde nos rescató Dios? Decía un gran teólogo que si un estudiante de teología pasara 5 minutos en el infierno, pasaría el resto de su vida enseñando, viviendo y practicando la mejor doctrina del mundo, porque se daría cuenta que el Evangelio de Cristo es el único que nos libera de la muerte eterna. Así que en primer lugar, Dios nos rescató del pecado. En segundo lugar, Dios nos rescató de la muerte eterna. En tercer lugar, relacionado con esto, Dios nos rescató del mismo infierno. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escucha, aunque la gente diga hoy no creo en Dios, aunque la gente pelee, proteste, patalee y siga luchando contra Dios, como la mayoría de nuestra nación, empezando desde los líderes, lo hacen hoy, un día se verán con Dios cara a cara. Y ese cara a cara del impío con Dios va a ser muy diferente al cara a cara del justo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo le miraremos y la palabra dice que no habrá más llanto ni dolor para aquellos que hemos sido salvados por Jesucristo. Pero el impío, el que hoy se mofa y dice, no, esta nación va a salir adelante. Todas estas barbaridades que vemos hoy, esta injusticia que estamos viendo hoy, y estos hombres que se paran frente a un televisor a decir, esta nación lo que necesita no sé qué. Y estos tantos perversos que vemos hoy diciendo que Dios no existe, prostituyendo la vida de una nación, el futuro de una nación con los dioses falsos. Cada vez que yo veo eso por la televisión, yo digo, eso no es para mi Cuba, eso no es para mi nación, eso es para el pedazo de tierra que ellos quieren. Pero no para mi nación yo quiero paz. Para mi nación yo quiero libertad, y esa libertad solo está en Jesucristo. Por eso tú y yo como iglesia, mientras los perversos de las naciones, mientras los líderes perversos prostituyen la verdad del Evangelio, tú y yo seguimos siendo sal y luz. Tú y yo seguimos siendo los que anunciamos la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque un día aquel cordero manso y humilde que entró en aquel pollino vendrá en un caballo donde con sus ojos consumirá la maldad y con solo la boca de la espada de su boca destruirá a sus enemigos. Déjame decirte que si tú y yo no entendemos lo que es que el Señor nos rescate del lago de fuego, si tú y yo no entendemos lo que es esa verdad, es probable que no hayamos entendido el Evangelio. Cristo fue uno de los que más en su ministerio terrenal se encargó de enseñar del infierno. ¿Sabe por qué? Pero yo no estudio el infierno para saber cómo llegar ahí, sino que estudio el infierno porque es parte de la enseñanza bíblica y me da tanta paz saber de dónde Dios me libró. Hermanos, hay personas que dicen, no, esto es un infierno, no, que esto es un... No, esa persona evidentemente no tiene ni la más mínima idea de lo que es el lago de fuego. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que en cuanto al lago de fuego y de azufre, que la muerte segunda, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Tengo tantas razones para dar gracias al Señor. Quiero preguntarte, ¿cómo sabes que tu nombre está escrito en ese libro de la vida? ¿Te ha pasado algún lugar que llegas y buscas tu nombre y no está? Y solo el que está en ese nombre. Te pongo un ejemplo del cubaneo. Llegó el pollo, ay, todo el mundo corriendo, pero usted sabe que los tiempos han cambiado. Y llega el pollo y lo primero que vas a preguntar es, así como los ojos aguados con el dolor en el pecho, ¿qué rango es? Usted sabe, aquí los españoles no entienden esto. Los españoles no entienden eso, están perdidos. Lo que están perdiendo ustedes. ¿Y sabe qué duele más? Que cuando tú tienes el 1183, que es el de la casa mía, te dicen llega hasta el 1180. Ahí es cuando ya te da infarto.
No, la otra vuelta. Qué duro es cuando tu nombre no está en ese rango, cuando tu número no está en ese rango. Ahora déjame decirte, qué duro va a ser para muchos cuando en la eternidad se pase esa lista y el nombre de muchos ahí no se encuentre. De muchos que decían Dios no existe, jamás. Esa gente que ni piense que su nombre estará en esa lista. Pero eso no me preocupa tanto en cuanto a predicar el Evangelio, porque nosotros seguiremos predicando el Evangelio. Pero ¿y qué pasa de aquellos que están en una iglesia o en una congregación y oran y leen la Biblia y creen que son cristianos y su nombre no se encuentre en ese libro de la vida? ¿Sabe por qué tengo tanta seguridad de que mi nombre está en ese libro? No por mí, sino por el que me puso allí, por Jesucristo, que es el que me sostiene tanto y es el que me sostiene cada día. Por eso podemos decir, tengo tantas razones para alabar al Señor. ¿Alguien dice amén? Primera razón, Dios nos rescató del pecado. Segundo, Dios nos rescató de la muerte eterna. Tercero, Dios nos rescató del infierno. Cuarto, Dios nos da fuerza para enfrentar al enemigo. Escucha, aquellos que le tienen miedo a los demonios y a todo este tipo de cosas, dice Efesios 6, verso 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este pasaje, una vez más, Pablo le está escribiendo para otra iglesia y le está hablando de guerra. Miren, hermano, estamos en guerra espiritual. Si tú te levantas cada día y a veces tú dices, ay, no me dio tiempo ni orar y no me dio tiempo, no pude congregarme. Estaba hablando con un hermano en estos días de cómo la iglesia cubana ha cambiado radicalmente, drásticamente, después de esta pandemia. Hermanos que antes jamás se perderían un culto, hoy a veces les cuesta trabajo venir el domingo en la mañana. Lo que a veces nosotros decíamos, no, que en tal país que hay cristianos que solo van el domingo, ojo, ya llegamos a Cuba, ya eso llegó a Cuba. Personas que antes jamás se perderían un culto de oración, ya no saben lo que es eso. Ahora déjame decirte, mientras los cristianos o algunos creyentes se vuelven cada vez más tibios, Satanás cada vez afila más sus armas. ¿Sabe por qué? Porque si hay una doctrina que Satanás tiene bien definida, es la doctrina de los tiempos finales, donde sabe que sus tiempos cada vez están siendo más contados y será completamente destruido. Y fíjense cómo la palabra del Señor dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, hermano, nuestra fuerza. No solo que está, sino que siempre estará en el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Si tú te crees fuerte por ti mismo, escúchame, eres un blanco fácil del enemigo. Porque una de las cuestiones básicas de la palabra del Señor es que entendemos que sobre un fuerte hay uno más fuerte. Pero sobre ese más fuerte está solamente el Altísimo. Y déjame decirte, no sé si a ti te gusta, cuando juegas algún deporte, jugar para ganar. Creo que a la mayoría hacemos eso. Pero qué bueno que en la vida cristiana, el que está con nosotros no es el que pelea para ganar, sino es el que ya lo ha ganado todo y jamás perderá nada. Alguien dice amén. Tengo tantas razones para dar gracias al Señor. Tenemos un familiar en el hospital y qué bueno que podemos decir, Señor, es cierto que viene la presión, es cierto que hay tensión, pero tú sigues en tu trono. Nada, nadie y ninguna ocasión en la historia va a hacer que Dios se mueva de su trono jamás. Alguien dice gloria al Señor. Porque cuando mi familia puede estar temblando, cuando mi mente puede estar titubeando, Señor, no puedo más, yo puedo mirar al cielo y puedo decir, jamás nadie, Señor, nunca, jamás tú te moverás de tu trono. Y la idea con eso es que mientras el rey está en su trono, Él sigue siendo soberano, Él sigue reinando y mi vida está sometida a Él. ¿Alguien puede dar gloria al Señor? Por eso dice, vestidos toda la armadura para que podáis estar firmes contra las metodologías del diablo. Las acechanzas es la misma palabra. Hermanos, el diablo, yo sé que los demonios no tienen nacionalidad territorial, terrestre. Pero lo que sí, el diablo no es cubano, el diablo no es chapucero. El diablo cuando trabaja muy metodológicamente. Incluso Pablo rescata esa idea con esta palabra acechanzas. La palabra griega es metodeia, que viene de metodología, ahí viene la idea de los métodos organizados. ¿Y sabe qué te quiero decir con esto?
que nosotros tenemos que hacer un acto en nuestras vidas y en nuestra familia. Tenemos que empezar a ser más organizados. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos, y muchos de nosotros luchamos por eso, por tener un tiempo en familia, por tener un tiempo de oración en la casa? Aunque sea usted el único cristiano, o hay otro miembro más, o tiene la bendición de que todos son cristianos en el hogar, te das cuenta que estamos viviendo los tiempos, como dice la Biblia, que cada vez se acortan más y cada vez es más rápido. Oye, ya es agosto, oye, ya es diciembre. Te das cuenta cómo mientras más estamos viendo los tiempos, los acontecimientos, más corto y más entretenimiento y más preocupaciones. Pero en medio de todo eso, el diablo sigue atacando. Pero escucha, no es al diablo a que nosotros le damos gloria, no es al diablo a que nosotros le reconocemos la fuerza, sino es al Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, el que no ha perdido ni perderá. ¿Quién dice amén? Tengo tantas razones para dar gracias al Señor. Dios nos rescató del pecado, Dios nos rescató de la muerte eterna, Él nos rescató del infierno, nos da fuerza para enfrentarnos al enemigo. Razón 5, Dios nos promete su compañía por siempre. ¿A cuánto esto le da fuerza? Dice la palabra del Señor en Isaías, verso maravilloso, capítulo 41, verso 10, no temas. Escuche, para los que tenemos miedo en tantas ocasiones, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esto dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes. ¿Te das cuenta que el temor siempre viene acompañado del desmayo? De que no puedo más, de que no tengo fuerza. Dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice el Señor, algunos días te ayudaré. Dice el Señor, los fines de semana en el culto tan hermoso te ayudaré. Dice el Señor, cuando las cosas vayan bien, yo te voy a ayudar. No te olvides de eso. Eso es lo que dice. Una palabra que me encanta y no hay que ir a las raíces ni hebreas ni griegas ni de ningún tipo. Se entiende tan claro en español. El Señor dice, escucha, porque esto es para ti que estás pasando por prueba hoy. O si no es hoy, tranquilo que mañana será. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en la tierra. A veces los cristianos queremos vivir en la tierra con las perspectivas de las bendiciones de la vida eterna. Y escucha, la vida eterna, las bodas del Cordero, todavía no se ha celebrado la boda del Cordero. Y todavía hoy tenemos muchas batallas en esta vida. Todavía hoy seguiremos teniendo batallas en esta vida. Y aunque hoy estamos pasando, o podemos estar pasando por tantas batallas, me encanta la palabra del Señor. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Dice el Señor, con la diestra, mentalidad hebrea. La diestra es señal de poder, de autoridad. Dice, con la diestra de mi justicia. ¿Sabe cómo podemos ver esto si se lo enseñamos a un niño? Me encanta mucho cuando los maestros y las maestras de pequeño tienen que dar las enseñanzas, porque tienen no rebajar lo doctrinal, pero sí rebajar el vocabulario. Cuando dicen te sustentaré con la diestra de justicia, es como decir, mira, papá Dios te ama tanto que así cuando tu papá te toma y te carga, así Dios te tiene a ti hoy. Escúchame, no es que yo crea que usted es un niño, pero a veces necesitamos entender las cosas como le entienden los niños. Aunque hoy, aunque ayer, aunque la semana pasada, aunque mañana puedan venir las pruebas más grandes de nuestras vidas, siempre estaremos sustentados por la diestra del que todo lo puede. No solo es cuando las cosas nos van bien, como decía esa antigua canción, alabar a Dios cuando las cosas no vayan bien. Hermanos, hay tantas veces, o tenemos en tantas ocasiones, que recordar que Dios está en su trono y que yo estoy sustentado por su diestra. Por eso es que podemos decir, tengo tantas razones para dar gracias al Señor. Dios nos rescató del pecado, Dios nos rescató de la muerte eterna, nos rescató del infierno, nos da fuerza para enfrentar al enemigo, nos promete su compañía por siempre. Dios nos hace miembros de su iglesia. Fíjense, cuando se habla de la iglesia de Cristo, no puede existir y jamás existirá, a menos de aquel ladrón en la cruz que vemos en los inicios de la iglesia cristiana, que no tuvo tiempo para congregarse, no tuvo tiempo para bautizarse en agua, no tuvo tiempo para tomar la cena del Señor, no tuvo tiempo para nada de eso. Pero sus últimos minutos de vida fueron los mejores porque fueron al lado del Redentor, reconociendo sus pecados y recibiendo la vida eterna. Hoy nosotros necesitamos practicar todas estas disciplinas de la palabra del Señor, como el congregarnos,
como el ser parte de la iglesia. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice la palabra del Señor que Dios no solo nos ha llamado a ser parte de la iglesia, sino a vivir como la iglesia de Cristo. Escúchame, hermano, tú y yo necesitamos ser parte de una congregación local. No existen cristianos por vía YouTube. No existen cristianos por vía internet. Lo que existe es cristianos o iglesias que además de congregarse pueden usar las plataformas digitales para seguirse edificando, pero no existen cristianos ni anónimos y mucho menos solitarios, porque estamos en la tierra y como viviendo en la tierra necesitamos entender que Dios nos ha hecho miembros de su iglesia. Mire, usted puede entender en muchas de esas ocasiones en que usted ha estado enfermo o ha tenido una situación crítica y suena el teléfono y es un hermano de la iglesia. En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, nosotros vemos ese amor genuino de los hermanos de la iglesia en los momentos más críticos, donde no es suficiente decir, estoy orando por ti, donde también es necesario decir, aquí estoy. Vamos a orar. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El amor de la iglesia es tal que nosotros hemos escuchado testimonios de personas en el sector militar, en muchos otros sectores, que dicen, aunque lo digan algunos por forma despectiva y cosas así, oye, aprendan de esos religiosos, porque esos religiosos cuando tienen un enfermo se movilizan todo. Claro que nosotros vivimos en un contexto donde te toman, te usan, después te dan 2 patadas y se olvidan de ti para siempre. Así es el hombre. El hombre no puede dar lo que él no tiene de Dios. Pero qué bueno que nosotros podemos entender que como iglesia de Jesucristo, aunque no somos perfectos, nos podemos tener los unos a los otros para decir, estoy orando por ti, para decir, estoy aquí, para decir, perdóname cuando tienes que perdonarme, para decir, ¿cómo puedo ayudarte? Para decir, dime, ¿cómo puedo sustentar o cómo puedo sostener tu mano en medio de esta prueba? Por eso podemos decir, tenemos tantas razones para alabar a Dios. Y la última razón, yo creo que es la máxima, a pesar de todas las que hemos hablado, como que Él nos rescató del pecado, nos rescató de la muerte eterna, nos rescató del infierno, nos fortalece para enfrentar al enemigo, nos promete su compañía, nos hace miembros de su iglesia. Pudiéramos seguir mencionando mucho, la familia que nos da, los hijos que nos da, el cónyuge que nos da, tantas y tantas cosas. Pero quiero hablar del que yo creo que es el más grande de todo. Dios es la razón máxima de nuestra bendición. ¿Alguien dice amén? Porque si te das cuenta, no es que me rescató del pecado, es quien me rescató del pecado. No es quien me da la vida, no es que lo que me dé vida eterna, sino quien me ha dado la vida eterna. Hermanos, Dios es la mayor razón. ¿Cuántos dicen amén? Dios es la mayor razón de mi alabanza a Él. Dice la palabra del Señor y con esto quiero terminar. Efesios 1. Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso vivimos, para darle gloria a Él, no a nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Una de las cosas que Pablo entiende, que la iglesia de los Efesios entiende en este pasaje, y que tú y yo deberíamos recordar, es que nuestra mayor bendición es el Dios de los cielos. Porque Él vive, viviré mañana. Pero porque Él reina, es que tú y yo podemos entender que no estamos solos. ¿Quién sostiene mi vida? La sostiene el Rey de Reyes. ¿Quién sostiene nuestra familia? La sostiene el Rey de Reyes. ¿Quién puede sostener la iglesia si no es el dueño de ella, el Rey de Reyes? Quiero que te pongas en pie y vamos a hacer una oración, pues tenemos muchas razones
Solo hemos mencionado algunas generales, pero ¿cuántas razones tenemos para dar gracias a Dios, para alabar al Señor? Levanta tu mano y vamos a dar gracias una vez más al Rey del Cielo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias porque nunca nos has abandonado. Si en este lugar, Señor, hay alguien que necesita, Señor, la salvación que solo tú puedes dar, sé en su vida. Que ningún corazón regrese a su casa sin ser confrontado con esta palabra y tomar decisiones respecto a ella. Ayúdanos, Dios. Pero en este momento no queremos pedirte, solo queremos bendecirte y darte gracias, porque tenemos tantas razones para alabarte y adorarte, pero la mayor razón eres todo, Dios. Gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta exposición como cristianos agradecidos, que bendecimos tu nombre por los siglos de los siglos. Hoy, mañana, en las pruebas, en las victorias, en todo momento, hasta que vengas por nosotros y podamos unirnos a esa fiesta eterna. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Gracias, Señor, porque nos has dado tantas razones para adorarte y bendecirte, y la mayor de ellas es Jesucristo. A tu nombre sea la gloria. Amén y amén. Pueden sentar.